Aleu 1994 dice que tiene el 50% de sus ahorros en el fondo de inversión True Value Small Caps, fondo de inversión de empresas chicas en Estados Unidos y Europa, bien filtrado con el gestor de arte de invertir, el canal de YouTube está haciendo referencia. El fondo ahora cerró porque llegó a 80 millones de euros, pero justo viene un video que recomendás a ese gestor y qué opinas diferente a él en algunas cosas. ¿Se podría saber en qué opinas diferente? Bueno, me parece un crack, el número uno de la generación de contenido de inversión en YouTube. Excelente el contenido que genera. ¿Por qué difieren algunas cosas? Pues yo soy un inversor de valor heavy metal y en consecuencia soy muy antifondo en general. Y el otro día, por ejemplo, y para responder tu pregunta con algo de agregado de valor, leí este libro, Global Asset Allocation, que lo que repasaba era un montón de carteras de diferentes inversores que han escrito libros y han sugerido distintas carteras, y lo comparaba eso con lo que uno podía sacarle invirtiendo en bonos, invirtiendo el 100% en acciones, asumiendo una volatilidad más alta, etc. Y con algunos supuestos, que son los supuestos que en general tienen todos los gestores de fondos, y es que, por ejemplo, la volatilidad es sinónimo de riesgo, lo cual es medio ridículo cuando uno lo analiza sin un nivel de sofisticación elevado, solamente analizando. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Ponele que de inmobiliarios mi empresa sale a ser ofrecida porque yo digo, ya está, me aburrí, me voy a ir al Caribe o me voy a ir a no sé dónde y ya no voy a laburar más en de inmobiliario, la quiero vender a la empresa. Supongamos que la saco a cotizar en bolsa al 100% del paquete accionario, cosa que no va a pasar, no, es imposible. Es un ejemplo falopa, ¿está bien? Saco a sacar el 100%, el 100% el 100% del paquete accionario y el primer día me dan, por ejemplo, un palo verde, me dan $1 millón, ¿está bien? Y al día 2, al día 3, al día 4 salen buenas noticias de inmobiliarios que todavía no habían salido a la luz y el precio de la empresa entera pasa a ser $10 millones en vez de $1 millón. ¿Está bien? Entonces eso tiene una volatilidad guasa. Después, cuando las noticias buenas se descubren que no eran tan buenas, empieza a bajar el precio de lo que vale de inmobiliarios como empresa completa y termina valiendo $100.000, supongamos, y yo vuelvo a comprar de inmobiliarios entero, chau, y lo saco de la cotización y se termina el juego. Y ahí, cualquier gestor de fondos, cualquier persona sofisticada, diría que es riesgosísimo invertir en una empresa que vale $1 millón en $100.000 porque tiene mucha volatilidad. Porque un día vale 10 palos y el otro día vale $100.000. Para mí eso es una gilada total. ¿Por qué? Porque si yo sé que la empresa tiene tal free cash flow, le entra líquida todos los años mucha guita, gana tanta guita, el EBITDA es tal y es muy alto y bla, tiene tales activos en el libro y no tiene ninguna deuda, y en base a esto estoy pagando un precio ridículamente barato, a mí me conviene que el precio sea cada vez más barato. Cuanto más barato es el precio, más se abren los distintos precios que hubo en la cotización de ese activo. En consecuencia, la volatilidad es más alta. En consecuencia, para los gestores de fondo, el riesgo de ese activo es más alto. Esa es mi principal diferencia con los gestores de capital en general. Hay algunas excepciones, Lo que dice este libro, Global Asset Allocation, que es como un datito de color, es que lo más importante que uno tiene que tener en cuenta al invertir sus ahorros, y otro dato importante es que estás obligado a invertir tus ahorros, porque si no los invertís y te quedas solamente en el ahorro, vas a perder la totalidad de tu dinero con el correr del tiempo. Si no es en tu generación, tus hijos lo van a perder por completo, ¿está bien? Si ahorras dólares en una caja, euros en una caja, francos en una caja, libras esterlinas en una caja, van a perder la totalidad de su valor con el correr del tiempo, ¿está bien? Entonces estás obligado a invertir. Dado estás obligado a invertir, lo mejor es diversificar, lo que dice este libro, ahí ya no sé si estoy tan de acuerdo. Y lo siguiente es ahorrar en costos e impuestos. Y ahí va quizá la segunda diferencia, amigo Aleu, y es, yo invertiría directamente el capital vos solo, como el amigo acá que tengo acá atrás, el amigo Warren Buffett, puso en alguna de sus cartas que le dejaba indicado a los gestores de su herencia que la guita para su mujer, para no me acuerdo quién, creo que para su mujer específicamente, vaya 90% al S&P 500 por market cap y 10% cash. Y listo. O sea, no dijo dénsela a menganito gestor, o no dijo, como este libro dice, como algunos ejemplos, poner 20% en emerging markets, 20% en Estados Unidos, 10% en bono del tesoro a 10 años, 20% en deuda corporativa clase A, 10% en activos reales tipo real estate, 5% en activos reales tipo oro y bla, bla, bla. Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad,
dijo que cuando él no esté, agarren la pequeña herencia, porque el 99% de la guita que amasó durante su vida lo va a donar a organizaciones benéficas, en gran parte a la Bill and Melinda Gates Foundation. Bueno, pero lo que queda poquitito, que igual son una guasada de plata, que pongan 90% en el S&P 500 y 10% cash. Silencio escénico. ¿Por qué el mejor inversor de la historia de la humanidad recomienda esto para sus sucesores? Porque sabe que lo más importante a la hora de invertir es ahorrar en gastos. Ahorrar en gastos. Por eso, y ahora vamos a googlear alguna cosita interesante que te puede servir porque es copado. Por ejemplo, si uno googlea S&P 500 ETF by Expense Ratio, lo que acabo de poner acá, S&P 500 ETF Expense Ratio, vamos a poner by Expense Ratio, llega acá a que, por ejemplo, ¿cuál es el ETF que en general todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de un ETF? Es decir, un fondo que siga a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Si no saben lo que estoy hablando, van googleando cada concepto, ponen pausa y van googleando. El que nos viene a la cabeza en general es SPY. Pero SPY tiene un expense ratio de 0,09. Igual fíjense que el 9 viene después de 0,0. Y cuando vas a los otros, ves que BOO de Vanguard, por ejemplo, tiene 0,003. IBB tiene 0,003. SPLG tiene 0,0. Perdón, estoy agregando un 0,03%. Entonces, esto es el triple de expense ratio que este. Es bastante diferencia. Sin embargo, como está ahí, es el segundo decimal, tampoco te va a reventar. Pero sí te revienta cuando vos le das la guita a un fondo activo. Y hay infinidad de libros. Por ejemplo, léete alguno de Vogel para ver la otra cara de la moneda, que lo que dice es que todos debieran invertir pasivamente, lo cual también es una gilada. Me parece a mí que no estoy en condiciones de decir nada sobre quién es un gil o no en gente que es muchísimo más grosa que yo, pero porque yo me siento más identificado con, por ejemplo, lo que opina Munger, que dice que Charlie Munger, que también está acá, es el libro azul, por ejemplo, si quieren leer el almanaque de Charlie Munger. Charlie Munger lo que dice es que como cada vez hay más inversión pasiva, los fondos que están gestionando estos ETFs pasivos están teniendo cada vez más poder político en las grandes corporaciones del mundo. Cuando vos ves quiénes son los accionistas más grandes de Apple, quiénes son los accionistas más grandes de Microsoft, quiénes son los accionistas más grandes de las empresas más grandes, cualquiera, de lo mejor a lo peor de todas, vas a ver que los más grandes son estos fondos que gestionan la guita pasivamente de las grandes masas de la humanidad. ¿Está bien? Entonces eso genera poder político, porque se pueden sentar en un directorio y, por ejemplo, Vanguard puede poner un director ahí a opinar sobre el futuro de Coca-Cola. Puede poner un director a opinar sobre el futuro de Apple. Y Apple, Coca-Cola y las grandes corporaciones del mundo son las que orientan lo que va a pasar con el mundo. No son tres delirados que ganaron una elección. ¿Está bien? Entonces esto es bastante interesante el fenómeno que se está dando de un boom de inversión pasiva. ¿Está bien? Y me estoy yendo un poquito por las ramas, pero lo que iba a decir es, che, si Buffett te está recomendando 90% de S&P 500 y 10% cash, ¿no es eso un buen consejo en vez de ir con un gestor activo? Acá atrás también tengo un par de libros que no, a ver, vamos a leerlos ahí, tipo Stocks for the Long Run y Random Walk Down Wall Street, que son estos que están acá, por si lo buscan en Book Depository o en Amazon y los encuentran, estos que están acá, amarillo y verdecito, Stocks for the Long Run y Random Walk Down Wall Street, también demuestran que los fondos activos en general pierden contra el índice al cual siguen. Pierden, por ejemplo, si están eligiendo a las mejores empresas dentro de las 500 mejores, pierden en general contra el S&P 500. Entonces no solo los gastos extra, porque quizás el gestor del fondo está cobrando 1% anual, en vez de 0,03 que cobra poner la guita en BOO, ¿está bien? O 0 que cobra hacer vos mismo un equally weighted, es decir, vos tenés, por ejemplo, $100.000 y decidís poner $1.000 en 100 empresas, que también si lees varios libros de inversión vas a ver que con 100, si están en sectores diferentes, ya están lo suficientemente diversificados y es lo mismo tener 100 papeles que 500. Eso lo puedes hacer sin siquiera un ETF pasivo. ¿Está bien? Entonces, yo ya no le encuentro mucho el sentido, porque ahora están en comisiones cero casi todos los brokers yankees. Entonces, si yo agarro $100.000 y pongo $1.000 en 100 empresas que me parezcan interesantes, que las que a mí me parecen interesantes son las que son baratas. ¿Por qué? Porque esto lo hemos hablado alguna vez.
Pero las empresas que tienen mejor rendimiento son las más baratas. ¿Y cuáles son las más baratas? Las que el mercado en general piensa que son una bosta. Pero si esas bostas ganan un montón de guita, tienen un free cash flow de la concha del pato, tienen muchos activos, tienen poca deuda y se están vendiendo baratas en base a eso que acabo de decir, son esas las que el mercado desprecia, las que después terminan yéndole súper bien. Entonces, no es que no coincido en cosas grandes. Creo que es el mejor youtuber que existe acá en esta plataforma. Sin embargo, en general, yo creo que una persona de clase media, debiera gestionar la persona sola su propio capital y sin complicarse. Ya sea haciendo esto de las 100 empresas. Esto no es un consejo de inversión, cada uno haga lo que se le cante. Pero digo, ya sea eligiendo 100 empresas, ya sea poniendo, como dice Warren Buffett, S&P 500 90%, 10% cash, ya sea armando, como dice Global Asset Allocation, armando una cartera donde tenga, y vamos, abro randomly alguna cartera así, esta es buenísima. Tiene carteras re locas, por ejemplo, la cartera del Talmud, porque en el Talmud dice: let every man divide his money into 3 parts and invest a third in land, a third in business, and a third let him keep by him in reserve. O sea, lo que dice es, el Talmud, lo que dice es que tendrías que tener tu guita dividida en 3 partes, una parte en tierra, una parte en negocios y una parte en cash. Y esto después lo traducen a la actualidad, y la traducción a la actualidad del Talmud es poner 20% US Large Cap, después 9% Foreign Developed, es decir, acciones de países desarrollados por fuera de Estados Unidos, después 4% en acciones Emerging, es decir, acciones en países emergentes fuera de Estados Unidos, 33%, es decir, un tercio en 10-year bonds, bono del Tesoro Yankee a 10 años, y 33% en REITs, Real Estate Investment Trust, que son básicamente empresas que tienen propiedades. Y así hay un montón. Y lo loco es que el portfolio del Talmud tiene un retorno casi igual al retorno de los gestores de capital profesionales. ¿Por qué? Por la magia de la diversificación se parecen mucho los retornos de un montón de portafolios. Y acá quiero agarrar alguno más como para mostrar. Por ejemplo, no sé, el Erian, que es muy Mohamed, no sé cómo se lee en español, pero sale todo el tiempo en Bloomberg, en CNBC, bla, bla, bla. La recomendación, no me acuerdo de dónde sacan esto, de un libro que él escribió, dice 18% en Large Cap Estados Unidos, 18% en Foreign Developed, 15% en Foreign Emerging, 6% en 30-year bonds, es decir, bonos del Tesoro Yankee a 30 años, 11% 10-year Foreign Bonds, es decir, bonos de afuera de Estados Unidos, 6% en TIPS, que son bonos que ajustan por inflación, 13% en commodities y 13% en REITs, Real Estate Investment Trust, es decir, en ladrillo real estate. Lo loco es que este portafolio, que es más sofisticado, pero esto también lo puedes hacer vos solo. O sea, acá vas a tener un par de ETFs que te van a cobrar algún expense ratio, pero el expense ratio va a ser 0,0 algo en vez de 2% anual, 1% anual o algo así. Ahí está la magia. Gracias por la pregunta. ¿Te respondí con esto? Soy medio hardcore inversor de valor, por eso en algunas cosas no coincido. Pero probablemente tenga razón él y no yo, porque él es más grosso que yo.